Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del papel de Portugal dentro de la Unión Europea. Para comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que fue el comienzo de esta integración. La integración portuguesa en la Unión comenzó con los procedimientos de cooperación iniciados después de la Segunda Guerra Mundial, mediante el Plan Marshall, operando a través de la Organización para la Cooperación Económica Europea. Este fue el primer paso en el que Portugal participó plenamente. A pesar del escepticismo y la resistencia, esto trajo consigo una creciente internacionalización de la economía y la sociedad portuguesa, y marcó el comienzo de un camino que continúa hasta el día de hoy y que ahora influye no solo en la realidad económica de Portugal, sino también en su vida política. En 1977, el primer ministro del primer gobierno constitucional, Mário Soares, presentó formalmente la solicitud de adhesión de Portugal a la Comunidad Europea. 10 años más tarde, el 1 de enero de 1986, Portugal se convirtió formalmente en miembro de las comunidades. Para esto se tuvieron en cuenta las siguientes cuestiones. Por un lado, los problemas portugueses en relación a las grandes libertades comunitarias, personas, bienes y capitales, y por ello se establecieron periodos transitorios largos, así como condiciones especiales y excepciones en materia de seguridad social, de circulación de trabajadores, de libertad de establecimiento, de derechos aduaneros, de comercio en materias sensibles como el textil y regímenes específicos para la agricultura, entre otros. No todo fue sencillo en cuanto a la adhesión. Las fuerzas políticas de Portugal tuvieron que considerar tres aspectos esenciales relativos a la decisión de formar parte de la Comunidad Europea: el impacto de su membresía sobre su economía nacional, la definición de su sistema económico y sobre todo político, y su estatus internacional respecto a su soberanía y relaciones exteriores. Los partidos políticos portugueses estaban divididos, por un lado, entre la izquierda radical, que se oponía al proceso, que todavía soñaban con la ampliación del papel del Estado y una economía centralizada, y no estaban dispuestos a hacer tal sacrificio para conseguir un objetivo a largo plazo, y por otro lado los moderados y conservadores, que presionaban a su favor. La nación tuvo que seguir un curso intensivo como socio para el progreso y el desarrollo democrático, a la vez que solicitaron su admisión a la Comunidad Europea. En el terreno político, los previos fracasos de Portugal para convertirse en miembro de la comunidad internacional, en vista de la incompatibilidad de sus sistemas políticos, forzaron a la mayoría de los partidos a pugnar por la integración como garantía de la estabilidad. Aquellos que se opusieron a la integración finalmente aceptaron lo irreversible en 1988. Una vez dentro de la Unión Europea, el país aporta dinero al presupuesto, el cual contribuye a financiar en todos los países miembros programas y proyectos como la construcción de carreteras, la inversión en investigación y la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, los beneficios de esta adhesión fueron principalmente la recepción de ayudas económicas, el dejar atrás los viejos aranceles, las reformas estructurales y la política de libre circulación, los cuales favorecieron el crecimiento de la economía portuguesa. En cuanto a la presidencia del Consejo Europeo, esta es una presidencia rotativa por turno de 6 meses donde asumen los Estados miembros de la Unión Europea. Portugal ha ocupado la presidencia en 4 ocasiones: en los años 1996, el 2000, el 2007, donde se firmó el Tratado de Lisboa, y más recientemente en el año 2021. Actualmente, Portugal tiene representantes en, por un lado, el Parlamento Europeo, que es el órgano legislativo de la Unión Europea, donde hay 21 diputados portugueses, y por otro lado, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité Europeo de las Regiones, que son órganos consultivos de la Unión Europea, dentro de los cuales Portugal tiene 12 representantes en cada uno. Portugal también se comunica con las instituciones de la Unión Europea a través de su representación permanente en Bruselas, como Embajada de Portugal ante la Unión Europea. Su principal cometido es garantizar que los intereses y políticas del país se persigan con la máxima eficacia posible en la Unión Europea. Los sectores más importantes de la economía portuguesa son principalmente el área de servicios, seguido de la industria, construcción, energía y agua, y por último la agricultura, silvicultura y pesca. Actualmente el comercio intracomunitario representa el 71% de las exportaciones de Portugal, mientras que el extracomunitario tiene destinos como Reino Unido y Estados Unidos. En cuanto a las importaciones, el 75% procede de Estados miembros de la Unión Europea, mientras que las extracomunitarias proceden de China y de Reino Unido. Para finalizar, veamos qué pasaría si Portugal saliera de la Unión Europea. Si Portugal saliera de la Unión Europea, debería solicitarle al Banco Central Europeo la autorización para seguir operando con el euro como moneda, cumpliendo con los objetivos previstos. Si el Banco Europeo se lo deniega, el país deberá acuñar su propia moneda, lo que implicaría el lanzamiento de una nueva moneda y además la amenaza sobre la solvencia del país,
cuya deuda pública en 2021 rebasa ya el 130,9% del PBI. Esto sería un problema tanto para el Estado como para las empresas, así como también la pérdida de los beneficios económicos y sociales comunitarios. El país sufriría consecuencias negativas tras esta salida, ya que perdería otras ventajas como la libre circulación de personas entre los países o los privilegios del mercado común. Además, Portugal dejaría de contar con el respaldo del Banco Central Europeo en todas las operaciones de endeudamiento y habría fugas puntuales de capitales al principio.